profundizar vectores, ahí le subimos ejercicios nosotros, y después de eso tendrían el trabajo práctico, el último, y cuando termina el cuatrimestre hacemos el parcial. Por ahí vayan pensando que va a ser, no sé si digamos, si rige el mismo calendario académico que se había publicado al principio, ustedes terminaban la primera semana de julio. La primera semana de julio, así que el parcial va a ser o el 30 o el 7. Vayan Claro. teniéndolo ahí. Nosotros ya habíamos pedido turno nosotros, ¿no? Vos habías pedido turno, pero no me acuerdo qué día pusiste. ¿Cómo va a ser el parcial? El parcial va a ser un algoritmo y algunas preguntas teóricas a través de un form. Uh-huh. A ver, admitir. ¿Estamos todos ya para arrancar o no? Todavía falta. Y somos 24. De este De grupo. 90 pasamos a 24, ¿qué? Mal. Somos pocos los que resistimos. Sí, el último bastión es este. Bueno. Somos el remanente. Tal cual. Vamos a arrancar entonces. La resistencia. Teníamos, a ver. Bueno, Ignacio pregunta si los ejercicios son esos 4. Sí, deben ser los que publicamos. Que ahora al final de la clase yo se los subo resueltos. Acuérdense que no hay una sola manera de subir las cosas, de plantear los algoritmos. Nosotros proponemos una, pero puede haber más de una. Incluso también puede ser que alguna vez cometamos algún error y que ustedes nos digan acá se equivocaron, eso puede pasar. Distamos mucho de ser perfectos. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla, así ya ven. ¿Dónde era acá? Acá. Bueno, Bueno, yo ahí contesto una cosita para todos. Bueno, van poniendo respecto de los ejercicios planteados que Valentín pudo hacer el primero nomás. Y bueno, Matías pregunta, ¿dónde están las cartillas de ejercicios de vectores? Fíjate, Matías, que están en las cartillas de algoritmos, en las generales que subimos, que hay varios. Hasta el 30. Hasta el 30 son los de estructuras repetitivas y después ya arranca en la parte de vectores. No sé si hay incluso alguno de matrices. ¿Hay, David? No. Por más que con ellos no Ahí metido sí hay de matrices y vectores, pero ellos solamente ven vectores. Vectores. Pero está todo subido. Bueno, la clase pasada habíamos arrancado a ver este tema de vectores, vimos cómo ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor. El algoritmo que los ordena se denominaba burbuja. Si se acuerdan, la burbuja tenía este para y este otro. Dentro de ellos había un condicional. Entonces yo cada vez que tenga que ordenar voy a utilizar este algoritmo, este pedacito que encierra el para amarillo, todo esto. Y eso lo voy a utilizar y lo voy a ubicar dentro de mi algoritmo cada vez que yo tenga que ordenar. ¿Bien? Va a variar en función del tamaño del vector, obviamente. Acá está ordenando un vector de 7 casilleros, podría tener más, entonces voy a tener que modificar esa cantidad. Muy probablemente también mi vector no se llame salarios, va a tener otro nombre según yo me haya imaginado, pero después el algoritmo en sí es siempre el mismo. Lo que tengo que determinar, más allá de aprendérmelo de memoria, lo ideal sería que lo entiendan, por eso lo explicamos en la clase pasada, es ver cuándo es necesario y en qué momento, porque no es lo mismo poner el ordenamiento acá que ponerlo allá arriba.
¿bien? O allá abajo. Todo depende del ejercicio. Pero sería como una receta que ya tienen prearmada y la usan cuando la necesitan. Entonces, el primer ejercicio que nosotros habíamos, bueno, el ejercicio que habíamos dejado de tarea era con respecto a los salarios. Se ingresaban los salarios de 7 empleados, entonces yo tenía un para de 1 hasta 7, y a medida que voy cargando los salarios los voy guardando en un vector. ¿Bien? Ese yo lo ordenaba. ¿Cómo lo ordenaba? Tenía que ordenarlo de más grande a más chiquito en este caso. ¿Por qué? Porque la idea era demostrar al final cuáles eran los 3 salarios más altos. ¿Bien? Por lo tanto, si yo ordeno de más grande a más chiquito, arriba, en las 3 primeras posiciones, van a quedar los salarios más elevados. ¿Se entiende? Ah, bueno, ya van llegando. Sí, pero Tenemos 30 acá. estaba Ignacio, se debe haber ido y volvió. Pero estaba. ¿Alguna duda por ahí? Yo estoy acá todavía. No me fui nunca todavía. No, Ignacio Éramos Rivero 24. no, Guillermo, que estaba, se fue y volvió, capaz que se cayó. Puede ser. ¿Alguna duda? ¿Algo hasta ahí? En el chat no. Bueno, entonces vamos a seguir, o arrancar mejor dicho, con los ejercicios que habían quedado pendientes. Tenemos, se ingresa el nombre del empleado y su salario. ¿Bien? Dice, la cantidad de empleados de la empresa es 7. Informar al finalizar el nombre de los 3 empleados con mejor sueldo. ¿Bien? Debido a que las comisiones no hay 2 empleados con el mismo sueldo. Bien, eso es similar al enunciado que habíamos hecho o resuelto con este algoritmo, pero la diferencia es que ahora no quiero saber solamente los salarios, quiero saber el nombre de la persona que cobra esa plata. Por lo tanto, dice que se ingresan al iniciar todo esos valores, que son esos nombres. Si yo acá estoy cargando 7 salarios y quiero cargar los nombres, ¿qué haría? Y bueno, procedo a cargar los salarios también, junto con los nombres. Entonces acá vamos a inventar un vector que se llama nombres. Por lo tanto, yo acá voy a tener un vector con nombres y otro con salarios. Si yo me imagino, ¿se acuerdan la parte de Excel que vimos la clase pasada? Como para entender cómo se usa la memoria, cómo está armado. Vamos a suponer que yo tengo todo esto en la memoria de la máquina, entonces ahí vamos a ponerle todos los casilleros. Estos son cuadraditos de la memoria, o celdas o lugares para almacenar cosas. Un vector, entonces, de salarios tendría 7 casilleros. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos 7 casilleros vamos a pintarlo de naranja. Y por acá yo tendría otro vector también con los nombres de las personas. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el salario mientras voy cargando, o sea, vamos a suponer 1000 pesos, Ana. Vamos a ponerle 2000 pesos, Juan. Yo voy a ir cargando mientras así nos queda. Las posiciones, acuérdense, siempre van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, acá tenemos, este sería el vector de salarios y este es el vector de nombres. ¿Qué va a pasar? Cuando yo termine de ingresar todo, vamos a suponer que yo cargué estos salarios con estas personas. Eso se procede o se realiza con este para.
¿Bien? Estoy cargando los nombres y los salarios. Lo voy a ordenar, pero a mí me pide ordenar ¿por qué? ¿Con qué concepto? Con el de salarios. ¿Para qué? Para mostrar los salarios más altos. Al principio, son los 3 primeros. ¿Bien? Por eso va hasta 3 este para. ¿Qué pasa? Si yo procedo de esa forma, ordenar salarios y solamente intercambiar los valores de los salarios, yo cuando ordene, esto me va a quedar así. Vamos a copiarlo así, no se hacen mezcla. Vamos a suponer que yo lo pongo por acá. Yo esto lo voy a ordenar. Fíjense, si esto queda así, ¿qué implica al haber quedado así? Que en la posición 1 me quedó 4.000 pesos, haciendo referencia a que los cobra Ana, siendo que en realidad Ana ¿cuánto cobraba? Cobraba 1.000. ¿Bien? 3.500 cobra Juan, pero en realidad Juan no cobra 3.500. ¿Cuánto cobraba Juan? 2.000. ¿Qué pasó? El vector salarios quedó ordenado, pero el vector nombre ya no se corresponde con los salarios al haberlo ordenado. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, yo cada No, vez que cambie, fíjense que 4.000 pesos no cobra Ana. ¿Quién cobra 4.000 pesos? ¿Quién los Raúl, cobraba? Raúl. Raúl, ¿Se entiende? Entonces, vamos a suponer, Andrea, ¿cuánto cobraba? 3.000. Casualmente, sigue cobrando 3.000 después de haberlo ordenado. Ahora, Sergio, ¿cobraba cuánto? 3.500. Según el ordenamiento, ahora donde está Sergio, ¿cuánto plata se cobra? 1.500. ¿Se entiende? se va a El armar un hecho de lío haber ahí. ordenado salarios hizo que ya no se correspondan más con los nombres. Ese sería el punto importante. ¿Se entiende lo que pasó ahí? Hay un problema. Sí, ¿y cómo ordenás los nombres? ¿O lo tenés que ordenar Bien, manualmente nomás? ¿qué hago? Si yo sé que en el algoritmo burbuja el 4.000 subió porque es el más alto, el salario más elevado, ¿qué debería haber subido también en el vector nombres? El valor de Raúl. Entonces Raúl quedaría acá arriba y Ana bajaría. ¿Se entiende? ¿Qué pasó con los 3.500? ¿A quién le correspondía? A Sergio. Por lo tanto, si 3.500 quedó en el segundo lugar, Sergio debería haber quedado en el segundo lugar y bajar Juan. ¿Se entiende? De esa forma, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cada vez que haya un cambio o una modificación en el vector de salarios, también tiene que haber ese cambio en el vector de nombres para que se sigan correspondiendo los valores. Si no, se hace una mezcla. ¿Se entiende la idea? Ahora vamos a ver sí. cómo. Pasa un grillito por ahí. Sí, sí, se entiende la idea. Sí, sí. ¿Seguro? Silencio en el chat también, por eso no te detuve. Sí, el silencio puede ser bueno o malo, no se sabe, Claro, pero que no hay La ninguna resistencia se está duda. yendo. sí, Parece, ¿eh? bueno. Entonces, la idea que quiero que entiendan es que ustedes sabían que el algoritmo burbuja ordena. Vemos que efectivamente ordenó. Pero al haber ordenado un vector, la relación entre este vector y el siguiente ya se perdió. Ese es el punto. Para que se siga manteniendo, todo elemento que suma, que suba, no que suma, todo elemento que suba en un vector también debe hacerlo en el vector siguiente. Por lo tanto, si subió el 4.000, en el vector de nombres debería haber subido la persona que cobraba 4.000. Por ejemplo, Raúl debería haber subido. Para que Raúl suba junto con su salario, hay que hacer un cambio acá, que sería, cada vez que yo cambio algo en el vector salario, también lo debería cambiar en el vector de nombres. Entonces, yo voy a venir acá, voy a poner nombres,
Y ahí el algoritmo de la burbuja está modificado, pero me ordena los salarios, ¿bien? Como yo quería, pero a su vez cada vez que cambia de lugar un salario, que lo hago con eso, también va a acompañar el cambio el vector nombres. Y por lo tanto me va a quedar el salario y el nombre todo acompañado. ¿Se entiende la idea? Ya no voy a tener la mezcla. Por lo tanto, esto ya no lo tengo más acá, eliminar. Y fíjense qué pasaría si yo a esto lo ordeno. Ordenar por columna C. Fíjense ahora. Me ordenó de menor a mayor. 1000 le sigue correspondiendo a Ana, pero 4000 le sigue correspondiendo a Raúl. No se mezcló. Ese efecto es el que yo quiero. Que se vayan acompañando los dos cuando uno cambia. Y es lo que se logra al haber agregado estas tres líneas dentro de la burbuja. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los vectores, nombres y salarios tienen que tener la misma letra? Como la misma letra. Sí, Misma los letra dos ups, arriba. la F. Arriba tienen los dos una K. Una K. Acá. Ah, esto. Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo cuando esté cargando, vamos a suponer, cargo el primer nombre, va a la fila 1 del vector. Por lo tanto, el salario que le voy a cargar después va a tener que ir en la fila 1 también, pero del otro vector. Porque voy a hacer, por ejemplo, cargo el valor de Ana. Cargo 1000 pesos para Ana. Por lo tanto, Ana va a estar en el casillero 1 porque K vale 1 y los 1000 pesos van a estar en el casillero 1 porque Ana cobra 1. ¿Se entiende? Siempre se tienen que No, corresponder. porque no serían dos vectores. No, Sí, no, son dos eso no lo entendí. vectores. Está bien, son dos vectores. Pero el vector, el primero, se llama nombres y este se llama salarios. K no es un vector, K es un valor que marca qué posición del vector. Eso no se tienen que confundir. El vector salario es todo esto y el vector nombre es todo esto. K iría desde 1 hasta 7. ¿Se entiende? Ahí entendí, sí. Gracias. Nada, no se confundan lo que es vector y lo que es posición. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo? ¿O sigo? Seguí, Cuando, bueno, no hay. cuando yo vaya a mostrar acá, lo que voy a tener que hacer es, por ejemplo, acá decir, vamos a ponerle empleado, acá voy a poner nombres, casillero F, salario, así. Entonces me va a quedar de esa manera. Va a quedar la palabra empleado, seguido por el nombre del empleado que cobra el salario que me quedó en esa posición. Por lo tanto voy a estar mostrando si yo ordené de mayor a menor. Vamos a ordenarlo de mayor a menor porque me quedó al revés ordenado. Me va a quedar arriba 4000 gana Raúl, 3500 gana Sergio y 3000 gana Andrea. Lo demás que está acá abajo no lo muestro porque ganan menos que lo que yo quería. ¿Se entiende? Sí, Así hasta que acá vamos. esta sería la resolución del primer ejercicio que les pasamos. Ignacio dice que apriete F4, así resaltan las variables David. Las variables quiere ver. Vamos a venir acá, preferencia, ¿dónde está? Acá.
Después de todo esto se lo vamos a pasar, así que no se Sí, preocupen en sí, copiarlo. yo ahora ya les abro él. La idea es que vayan entendiendo. Bueno, vamos a grabarlo. Vamos a seguir con el otro ejercicio si no tienen más dudas. Se ingresa la descripción, código del rubro y el precio de 100 artículos. ¿Bien? Se cargan 3 cosas de cada artículo, son 100 en total. Pero me dice que no se respeta ningún orden. O sea, yo puedo cargar un artículo del código 2 y después uno del código 10 y después volver a cargar otro del 2 y así. No está ordenado por nada. A continuación el usuario va a tipear un rubro, va a decir por ejemplo que yo limpieza, y el sistema le tiene que mostrar la descripción y el precio solo de los artículos de ese rubro, ¿bien? Indicando en forma ordenada por precio, ¿bien? Entonces tenemos que ordenarlo por precio. Vamos a suponer, ustedes siempre imagínense en la resolución cómo lo van a plantear al ejercicio. Si yo me imagino, no voy a cargar 100 números porque me vuelvo el mono, pero sería algo así. Yo voy a tener que cargar de cada artículo 3 datos. Descripción, vamos a suponer la bandina. Me dice el rubro, limpieza, y el precio, no sé, 100 pesos, ni idea cuánto está la lavandina. Bueno, detergente, vamos a ponerle limpieza, vamos a ponerle 250 pesos. Después me aparece, vamos a ponerle ananá en lata, esto alimento, y sale, no sé, 100 pesos la ananá. Vamos a poner otro que sea durazno. Por piso. Ponerle, 350 pesos. Bueno, tenemos algo así. En vez de tener 100, yo voy a tener ¿cuántos elementos? Según el ejercicio eran 100, pero nosotros vamos a inventar menos porque si no, no terminamos más. Entonces, en la memoria de la máquina vamos a tener posición 1, 2, 3, 4, 5. Este vector que está acá, que lo vamos a marcar va a ser la descripción. Este otro va a ser el rubro. Y este otro va a ser el precio. ¿Bien? Entonces, a mí me está pidiendo que yo muestre los elementos de un rubro, que yo voy a decir cuál, ordenados, ¿bien? Según el precio. El precio me está diciendo que tiene que estar presentado en forma creciente. Por lo tanto, va a ser de menor a mayor. Cuando yo esto lo ordene, ¿cómo me va a quedar? Vamos a copiarlo, así tienen una referencia. Así. Vamos a suponer que esto yo lo ordeno por precio. ¿Bien? Al ordenar por precio, de menor a mayor, ¿cómo me quedaría? Vamos a venir acá así. Ordenar por precio. Me quedaría así. Por lo tanto, vamos a suponer que yo digo limpieza. Limpieza me tiene que aparecer ordenado
por precio de menor a mayor. Por lo tanto, yo voy a recorrer todos los elementos. Este es de alimentos, así que ese yo no lo mostraría. Este tampoco. Este es de limpieza, lo muestro. Y tengo que mostrar el dato que se encuentra en la columna 3 de descripción, también de rubro y también de precio. Sigo, tengo la próxima fila, lavandina, limpieza, precio. Trapo de piso, limpieza y el precio. ¿Se entiende? Yo tengo que llegar de haber tenido esto, donde está todo mezclado, obtener esto. ¿Para qué? Para que yo cuando vaya recorriendo, productos que vaya presentando, me vaya tirando ordenados por precio. Por lo tanto, yo voy a ordenar por precio, pero a la vez el rubro y la descripción tienen que acompañar ese cambio. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Bueno, yo es no similar, te paro porque no hay dudas. bueno, es similar al ejercicio anterior, nada más que ahora yo tengo 3 vectores para trabajar. ¿eh? Vamos a venir, ¿dónde estaba yo en el algoritmo? Acá. Por lo tanto, me dice que se cargan 100 elementos. Yo acá hasta 7 no voy a llegar, van a ser 100. Tengo 3 datos, o 3 vectores, mejor dicho, en los que trabajar. Uno era la descripción, el otro era el rubro, y el otro era el precio. ¿Bien? Tengo los 3 elementos cargados. Yo cuando termine con este para grande voy a tener esto que está acá lleno. Sigo. Por lo tanto, tengo que ordenar según qué. Dijimos según el precio. Por lo tanto voy a ordenar según el precio. Me dice que tiene que estar ordenado de menor a mayor. Por lo tanto yo voy a venir acá. Voy a invertir el signo. No tiene 7 elementos, el vector tiene 100, por lo tanto, acá acuérdense que siempre es uno menos. Llevo a 99 y este llega a 100. No tengo el vector salarios ni el vector nombres. En este ejercicio tengo el vector precios, que es 1, por lo tanto voy a poner acá precio. Ok, vamos a ponerle descripción. Fíjense que esto es bastante rutinario, ¿por qué? Porque es cambiarle valores a un algoritmo que ya viene prearmado. La idea es entender qué es lo que hace para saber cuándo usarlo. Ahí Tomás pregunta, yo ahora le contesto, AUX, ¿qué era? ¿Se acuerdan que para intercambiar el valor entre dos variables necesitábamos una variable de apoyo donde transferir el valor? Por ejemplo, en el primer caso, a AUX le asigno el contenido de precio sub F, ¿sí? Porque acá a precio sub F le transfiero el valor de precio sub C. O sea que si yo no hubiera usado AUX, a precio sub F lo perdía. Y acá a precio sub C le asigno AUX. ¿Se entiende? ¿A dónde? Ah, ya se acordó, Tomás. Bien. Perfecto, auxiliar. Lautaro, ¿por qué le cambia el nombre al vector? Porque acordate que tiene que, una vez que mueve uno, ¿sí? O sea, vos ordenas un vector por un criterio, ¿sí? Es como ordenar en una planilla Excel por una columna. Las demás columnas acompañan, ¿sí? Acá los demás vectores acompañan al vector que se ordenó, digamos, según un determinado criterio. ¿Sí, Lautaro?
Es lo que le había marcado hoy con los salarios. Si yo ordeno los salarios de mayor a menor, pero al vector nombres no le cambio nada, va a quedar como que Ana, que estaba acá arriba, cobra 4.000 pesos, y eso está mal. Ana es la que menos cobra, pobrecita Ana. Cobra 1.000, quedó abajo de Es la todo. realidad, esto refleja, es realmente el recibo de sueldo mío. Poco pagador. Y sí, lo que pasa es que estamos en crisis acá. Tal cual. No, Lautaro, a ver, entonces cada vector quedaría ordenado de manera distinta. No, en realidad no es que quede ordenado de manera distinta. Vos ordenás por Uno un se ordena. criterio, los demás Claro. acompañan. Después, si querés ordenar por otro criterio, o sea, si decidimos ordenar por los nombres alfabéticamente, el que va a acompañar es el vector de los salarios. ¿Sí? Entonces te va a quedar ordenado, suponete, alfabéticamente, pero no ordenado por salario. Pero a cada... Claro, a ver si... Claro, fíjate lo que pasó acá. Yo ordené por salario y vector nombres lo acompañó. Pero vector nombre no quedó ordenado alfabéticamente. A, que es Ana, quedó abajo de todo. La S quedó acá en segundo lugar. Andrea, que es también con A, quedó en el medio. Entonces, está ordenado por lo que yo quería, que era salario. Pero el vector nombre acompañó esos cambios, porque si no quedan los sueldos intercalados. Uno cobra una cosa que no era. Bueno, bien, Lautaro entendió. Lautaro lo entendió, perfecto. Sí, si no quedarían todos discordantes, ordenados los vectores, cada uno en singular, pero no tendrían la información correcta. A ver, claro. Matías dice, entonces solo te mostrarían los productos de dicho rubro que mencionaste con anterioridad. Claro. Ahora, yo tengo que hacer ese cambio acá. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue ingresar los valores con este para y después ordenarlos con este otro. Lo que me falta a mí ahora es mostrar. El mostrar. ¿Bien? Esto yo lo tengo que cambiar. A mí el enunciado, vamos a suponer o vamos a leer, dice a continuación el usuario tipeará un código de rubro. O sea, me ingresa un rubro. Yo tengo que mostrar toda la información correspondiente a ese rubro. Por lo tanto, vamos a venir acá. Vamos a... Primero, subo. Vamos a venir. Me ingresa el rubro a buscar. ¿Bien? Ingresa el rubro a buscar. ¿Qué voy a hacer? Voy a recorrer todas las posiciones y voy a preguntar. Espérate que ya me iba a poner a programar. Si ese rubro que busco coincide con el vector rubros en el casillero F. Si en el vector rubros yo tengo el rubro que busco, entonces ¿qué hago? Y bueno, aprovecho y voy a mostrar lo que hay en descripción en ese mismo casillero, en la misma fila, y voy a mostrar el precio de esa misma fila, porque en esa fila es que yo encontré el rubro que interesaba. Entonces me quedaría así el algoritmo. Y como yo ya previamente había ordenado todo por precio de menor a mayor, lo que vaya a mostrar va a estar efectivamente ordenado de menor a mayor. ¿Se entendió? Hay alguien que se comió un micrófono, no sé, pero está... Ahí estamos. ¿Se entiende? Sí. Cric, cric. Sí, acá sí, van entendiendo. Si yo no supiera cuántas búsquedas va a hacer, vamos a suponer que... Y yo no quiero buscar solamente limpieza, quiero por ahí buscar limpieza, después quiero buscar lácteos, después quiero buscar otra cosa. Entonces, este proceso de búsqueda, donde yo cargo un rubro y busco, esto iría dentro de un mientras.
porque yo el proceso de búsqueda no sabría cuántas veces lo voy a hacer. Pero acá me dice, se ingresa un rubro, uno solo. Fíjense que ahora los algoritmos cada vez se van a volver más largos. ¿Por qué? Porque la idea es ir trabajando de otra manera. Ya ahora van a tener algoritmos prearmados. ¿eh? Quedaría algo así. Tengo el ingreso, el ordenamiento y la búsqueda. ¿Se entiende la idea? ¿Seguimos? ¿Alguna Sí, van pregunta? bien. Bien. A ver, entonces hay una primera parte donde se cargan los precios, artículos, claro. Hay una parte que siempre es de carga, siempre son todos más o menos similares. Primero se cargan los vectores, en realidad es, primero se inicializan si hay contadores y acumuladores, por ejemplo. Después se cargan, después viene una parte de ordenamiento y después de búsqueda, por ejemplo. Siempre es más o Bien. menos el mismo orden. Sí, sigue esa lógica. No siempre, o sea, puede haber excepciones. Por ejemplo, si a mí los vectores, el enunciado me dice, se encuentran 3 vectores cargados. Bueno, ya esta parte de ingresar no la tengo que hacer. Después me dice, todo se encuentra según el precio ya cargado de menor a mayor. Bueno, entonces no tengo que ordenar. Tendría que pasar a hacer esta parte. O sea, todo va a ir variando, pero si no hay nada hecho, el orden cronológico sería algo así. Inicializo, ingreso, ordeno y muestro. Porque no tendría sentido ordenar si previamente no cargué, porque no tengo qué cosa ordenar. Y tampoco tendría sentido mostrar algo que todavía no ordené ni tampoco cargué. Por eso lleva esa lógica de cargar, ordenar y mostrar. ¿Mm? Pero, como siempre les digo, los algoritmos no son todos iguales, puede haber en función del enunciado cambios. Ujú. ¿Alguna duda más? No, ¿Seguimos? ahí van surgiendo y las voy contestando. Cualquier cosa, si es algo general, te aviso. Bueno, bueno. Entonces, este es... como 61. Bueno, vamos a pasar al otro. Dice, se cuenta con 2 vectores cargados. El vector legs contiene los legajos de 100 empleados. Y el vector sals, el salario de cada uno de ellos. Bueno, hasta ahí parece que fuera el primer ejercicio. La información se encuentra registrada en forma creciente por legajo. O sea, ya está ordenado todo según el legajo en forma creciente. O sea, el legajo va de menor a mayor. El salario de un empleado se halla en la misma fila que se encuentra su legajo, que es lo que nos pasaba en el primer ejercicio. Ahora dice, el administrativo ingresará el legajo de un empleado y el sistema deberá informar su sueldo. La cantidad de consulta no está determinada, o sea, cuántas búsquedas voy a hacer no se sabe, no es una sola. Y me dice que cargando el legajo yo tengo que decir qué sueldo tiene. ¿Bien? Por lo tanto, si yo me imagino un Excel, vamos a venir acá, hoja 3, yo podría tener, vamos a tomar estos ejercicios de acá. Vamos a suponer acá yo tengo el vector lex y acá sals. Entonces yo acá tendría los salarios, vamos a suponer que son estos. Y ahí vamos a poner legajos, sería el 101, el 103, el 109, vamos a ponerle 112, 117, no sé, 123. Estos son los legajos.
Yo acá puse 7, en realidad son 100 según lo que nos marca el enunciado. ¿Qué es lo que pasaría? A mí me dicen que me van a dar un legajo y yo voy a tener que decir qué salario le corresponde. Por lo tanto, vamos a suponer, a mí me dan el legajo 112, yo voy a venir acá y voy a decir, ah, bueno, el 112 ¿en qué fila está? En la 5. Bárbaro. Entonces, en salario, en la fila 5, yo voy a tener el sueldo de esa persona. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bien. Nosotros lo que hicimos en el ejercicio anterior fue una búsqueda secuencial. Si yo me fijo, en el ejercicio anterior, yo iba con este para acá chiquito, vamos a agrandarlo. Yo con este para voy chiquito de 1 hasta 100 y voy buscando. Cuando coincidía el rubro, mostraba. Ahora, eso está bien siempre y cuando yo la cantidad de registros, la cantidad de filas, sea un número razonable. Por ejemplo, 100 puede llegar a ser. Ahora, si yo tengo millones de registros, la forma de ir pasando uno por uno para ver si es el legajo que me interesa es poco práctico. ¿Bien? ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo 1.000.000 de legajos acá. ¿Bien? Se estira todo esto hasta allá abajo. Y justo el último legajo es el que a mí me interesa. ¿Bien? Yo cuántas búsquedas o cuántas preguntas hice para ver si era el legajo que yo estaba buscando. Hice 999.900. 999.999. Claro, es una forma de buscar muy poco práctica la forma secuencial, ir uno por uno para ver si está el que yo quiero. ¿Bien? Por lo tanto, se idearon algoritmos que ordenan, como hicimos nosotros recién, y hay otros algoritmos que buscan. Son más eficientes que utilizar la búsqueda secuencial. ¿Bien? Entonces, el algoritmo de búsqueda que estamos dando nosotros se llama búsqueda dicotómica. La búsqueda dicotómica me permite ahorrar un montón de preguntas siempre y cuando el vector esté ordenado. Si no está ordenado no me sirve la búsqueda dicotómica y yo debería previamente haber usado la burbuja para ordenar. ¿Eh? ¿Y en qué consiste la dicotómica? La dicotómica lo que hace es decir, bueno, yo tengo el vector ordenado, como este. Me dice, vamos a dividirlo por la mitad. En la mitad yo tengo el 109. ¿Es el número que yo busco? No, no es el número que yo busco. Ah, bárbaro. Entonces, el número que yo busco, vamos a suponer que es el 117. ¿Debería estar después del 109 o antes? Si yo sé que está ordenado, de menor a mayor, el 117, que es el que busco, debería estar en la parte de abajo, no en la parte de arriba. En la parte de arriba están los números más chiquitos que 109. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí. Por lo tanto, yo me quedaría con un vector o una parte más chiquita, sería esta parte. Calculo que debe estar por ahí, en esta mitad inferior. ¿Se entiende? Pero ese razonamiento sirve porque yo sé que el vector está ordenado. Si estuviera desordenado yo no puedo decirte, y está abajo, porque quizás esté arriba. Al estar ordenado a mí me permite hacer esa conjetura. Entonces, la búsqueda dicotómica se basa en eso. Agarrar un vector grande, dividirlo por la mitad y fijarse qué es lo que pasa en esa mitad. Si en esa mitad tengo un número más chiquito, quiere decir que el número que yo busco está abajo. Si en la mitad tengo un número grande, el número que yo quería debe estar arriba. Entonces, vamos a suponer que tengo 1.000.000 de registros. En la mitad está el 109. El 117 debería estar en la mitad siguiente, en la de abajo. ¿Cuántas preguntas me ahorré de hacer? Aproximadamente 500.000, vamos a ponerle. ¿Se entiende? Porque me ahorré de preguntar dentro de un vector de 1.000.000 de casilleros, me ahorré de preguntar en la primera mitad. ¿Se entiende? Es más eficiente que la búsqueda secuencial que veníamos trabajando. Ese algoritmo de búsqueda dicotómica que va dividiendo y preguntando en el medio qué es lo que pasa,
es el algoritmo que nosotros les planteamos. A ver, está en el apuntecito como para poderlo trabajar, Sí, está. pero vamos a verlo ahí. Es un algoritmo así. Comienza, este es otro ejercicio, pero a los fines de explicarle sirve. Este ejercicio tenía 100 empleados. Entonces, el algoritmo funciona así. Primero, utiliza una variable que se llama inicio o desde y fin, ¿bien? O hasta, lo mismo. El nombre de ustedes lo van a elegir, no tiene problema con eso. Lo que importa es la lógica. Dice, el vector arranca desde la posición 1 y llega hasta la 100. La posición del medio, ¿cómo la calculo? Yo podría haber hecho 100 dividido 2, pero esa 100 dividido 2 no siempre funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo me quede con la partecita de abajo, ya la mitad no va a estar en la mitad de haber hecho el cálculo 100 dividido 2, ya no va a estar más en el 50. La partecita de abajo estaría en el 75. ¿Se entiende? Vamos a suponer, yo tengo 100 posiciones y esto seguiría, y acá yo voy a tener 99, 100. Por acá yo tendría 50 y así sucesivamente. La primera mitad, si yo hago 100 dividido 2, el elemento del medio estaría en la fila 50, estaría por ahí. Ahora, cuando yo digo, ah, no, pero me tengo que quedar con esta partecita, que es la mitad de abajo. La fila del medio de esa partecita no es Pero 100 no incluye dividido el 2. 50. ¿Eh? No incluye el 50. Claro, ¿se entiende? Por Entonces, la eso, partecita esta sería estos 50 que quedaron acá dividido 2. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo hago ese cálculo? Agarro la parte inicial, o sea, sería, en esta posición sería 51 más 100 dividido 2. Y ahí obtendría cuál es la fila del medio de este pedacito que había quedado. Ese proceso se va a ir repitiendo, este de dividir y buscar el medio, una cantidad de veces que yo no sé. ¿Bien? Por eso se utiliza el mientras. ¿Bien? El mientras tiene dos condiciones. Dice, vamos a seguir buscando el número que a mí me interesa. Ese número que a mí me interesa está guardado en una variable que yo la voy a ingresar en su momento. Y en caso que posición sea igual a 0, yo voy a seguir buscando. Y además que inicio sea menor o igual al fin. ¿Bien? Son las dos condiciones que se tienen que cumplir para que yo siga buscando. ¿Posición qué es? Posición es el casillero que me marca en qué lugar lo encontré al número. Por ejemplo, vamos a suponer que yo busco el 117. El casillero del 117 es el 6. ¿Bien? Posición valdría 6 en este ejercicio que estoy haciendo ahora. ¿Y por qué dice que inicio sea menor o igual a fin? Para seguir buscando. Esa condición, la segunda condición, sirve para no seguir buscando si yo ya terminé de recorrer todo el vector. Vamos a suponer que yo estoy buscando el legajo 130. ¿El 130 dónde estaría? Estaría por allá abajo. Pero mi vector llega hasta acá. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en que yo voy a querer seguir dividiendo el vector, pero no tengo más para dividir porque el vector se terminó. En esa situación, el desde va a dejar de ser más chiquito que el hasta, o el inicio va a ser más grande que el fin. Por lo tanto, yo voy a dejar de buscar. Son las dos condiciones. Entonces, me dice, cargué un código que es el que me interesa buscar. ¿Está en la posición del medio del vector? Si está en la posición del medio, pos pasa a valer medio. ¿Para qué? Para que este mientras termine.
sigo. No está en el medio, entonces ¿qué voy a hacer? Y pregunto, el código que a mí me interesa, ¿es más chiquito que lo que hay en el medio? Vamos a suponer que yo buscaba el 110, el 107. Si nos fijamos, el 107 ¿está en la fila del medio? No. Lo que tengo en la fila del medio, ¿es más grande o más chiquito que el 107? Es más grande. Por lo tanto, el 107, ¿dónde debe estar? En esta partecita de acá. Debería, al menos. Entonces, ¿yo qué me voy a quedar? Con un vector que va desde 1 hasta 3. ¿Bien? Fíjense que acá me está quedando dos cambios. O cambia el fin del vector o cambia el inicio del vector. Si yo tengo que el código que busco es más chiquito que lo que hay en el medio, por ejemplo este caso, 107 busco, 109 tengo en el medio. Me quedo con la partecita de arriba. ¿Qué cambia en la partecita de arriba? Que sigo arrancando desde 1, pero ya no llego hasta 7. ¿Llego hasta dónde? Hasta 3. 3, ¿qué sería? La fila del medio menos 1. Fíjense que entonces el fin del vector ahora va a ser la fila del medio menos 1. En caso que yo me haya quedado con esta parte de abajo, el desde queda igual, porque tengo que llegar hasta el final, pero lo que cambia es el inicio. Ya no arranco desde 1, arranco desde la mitad más 1. Fíjense que es la mitad, o sea, el medio, más 1. ¿Se entiende? Tanto haya cambiado el fin como el inicio, tengo que volver a calcular la mitad. Uso esa misma cuenta que había usado antes. ¿Por qué? Y porque si yo me quedé con una partecita del vector, ahora tengo que calcular la mitad, pero de esta partecita iría a esa fila. ¿Se va entendiendo? Parece medio enredado, pero si le buscan la lógica la tiene. Ir dividiendo el vector mientras haya qué cosa dividir. Si yo voy a seguir dividiendo y ya me fui del vector, no tiene sentido. Quiere decir que el número no está. A ver. Acá tiene que haber preguntas porque no creo que todos hayan entendido todo. Por el momento nada. A veces no están mintiendo. En la parte del falso, ¿no faltaría que la posición? A ver, en la parte del falso acá o en la parte del falso acá. Abajo, abajo Acá. del condicional, sí. No, yo acá, si vamos a suponer, posición me marca en qué lugar lo encontró. Si yo estoy yendo por este lado, yo pregunté y no está en el medio. Vengo por este lado, quiere decir que todavía no lo encontré, por lo tanto posición debe seguir valiendo 0, no tiene que cambiar. Posición cambia cuando yo lo encontré para saber en qué lugar lo encontré, nada más. ¿Entiende? Sí. ¿Seguro? Sí. Hasta tanto yo no lo encuentre, posición tiene que seguir valiendo 0. ¿Para qué? Para que yo siga buscando. Si yo a posición le cambio del valor, se termina la búsqueda. Ahí hay una pregunta. Kevin dice, ¿y dónde le da el valor a la posición donde encontró el valor? Acá en este lugarcito. Yo pregunté si el código que busco es igual o coincide con lo que hay en la posición del medio. Por lo tanto, si esto es verdadero, quiere decir que en la posición del medio encontré el número. En este momento es cuando posición deja de ser 0. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. entonces, digamos, acá este algoritmo se seguiría dividiendo hasta encontrar el valor. Sí. ¿Qué va a pasar si no está el número que yo busco? Voy a estar siempre viniendo o por acá o por acá. ¿Bien?
¿Por qué? Porque si no está el número que busco, esto siempre da falso y yo voy a estar cayendo de este lado. Y de este lado, ¿qué va a pasar? El fin se va a ir achicando y el inicio va a ir aumentando. ¿Bien? Entonces, si el fin se va achicando, vamos a suponer el fin va a ir en este sentido, va a ir subiendo, se va achicando, y el desde o el inicio se va a ir agrandando, va a ir para allá. Va a llegar un punto que el fin y el desde va a ser un solo casillero, porque uno crece y otro va a terminar chocándose. Cuando se choquen, van a valer lo mismo. Si el número que yo busco no está en ese casillero, quiere decir que ya el vector no contiene el número que me interesaba. Tengo que terminar de buscar. Por eso son las dos condiciones que ponemos acá. O que lo encuentre o que no exista. ¿Se entiende? Ujú. Sí, profe. Bueno. Es un bardo. No, no es un bardo. Yo tengo una pregunta, pero de vectores. Y sí estamos dando vectores. No, pero nada de buscar acá. Ajá. Si yo cargo un vector, pone de 100 dígitos, y Sí. quiero ver el que está en el 50 o en el 30, en la posición 30, ¿cómo Sí. lo hago? Ajá. ¿Cómo haces? Sí, pues yo ponía output el vector 30 y no me salía. No, sí te tiene que andar, quizás esté escribiéndolo mal, pero anda. Tenés que poner Vamos a suponer, corchetes, por ahí vos pones paréntesis, ¿puede ser? claro, puede ser que yo ponga así. Por ejemplo, yo acá digo mostrar el vector, acá digo código encontrado. Y digo el código es el que está en V casillero pos. Ahí me mostraría el valor que yo buscaba, que está en la posición pos del vector. ¿Eh? Le pones así. Si yo quiero ponerle un valor fijo, por ejemplo 30. Pero si yo Ahora, lo ¿qué cargo, pasa? Tenés que tener al menos 30 elementos. sí, si yo lo cargo con poner un para de 1 al 100 y yo pongo mostrar al vector en la posición 30, me tendría que salir que yo cargué. Sí, sí, sí. Y siempre se tienen que acordar que el vector tiene que estar ordenado, ¿sí? El vector donde van a buscar. Si hay varios vectores en paralelo, como lo que vimos hoy de los salarios y los nombres, por ejemplo, y ustedes van a buscar por nombre, tiene que estar ordenado el vector de nombres, ¿sí? O sea, no puede estar ordenado en ese momento por el salario, tiene que estar ordenado por el vector donde van a buscar. Fíjense, la burbuja es todo esto que le pinté. Esto es la burbuja. Sería marcar el inicio del vector, el fin del vector, cómo calculo el medio del vector, la variable pos que me dice en qué lugar lo encontré. Este ingresar es para este ejercicio, pero de algún lado quiero decir que tiene que venir qué es lo que quiero buscar, porque si no quiere decir que no tengo que buscar nada. El mientras, con posición igual a 0 y además el inicio menor o igual al fin. Dos condicionales que están adentro del mientras. Uno se fija si en el medio está lo que yo quiero. En caso de no estar, se fija si me voy a quedar con la partecita de arriba o de abajo. Y esa es la idea de la burbuja. Cuando se termine la burbuja, voy a tener que ver si lo encontré o no al número. ¿Cómo sé si lo encontré? Y lo encontré siempre y cuando posición haya sido distinto de 0. ¿Qué quiere decir que fue distinto de 0? Que pasé en algún momento por ahí. Y si yo pasé por ahí, quiere decir que lo encontré. ¿Se entiende? Después, ¿qué es lo que voy a hacer cuando lo encuentre? Yo en este caso puse mostrar código encontrado, pero podría hacer otro tipo de operaciones, que yo. Mandarle un saludito, mostrarle el precio del producto, lo que sea. En este caso le diría, no lo encontré. Este proceso parece más complejo, de hecho es más complejo, pero es mucho más eficiente
que la búsqueda secuencial, que tengo que pasar casillero por casillero, y si tengo 10 millones, fíjense ustedes en la guía telefónica, si no estuviera ordenada la guía telefónica, ¿cómo buscan a alguien? Ya no usan más nada de guía, que usamos Ani y yo usamos guía. La Pero página bueno. SN, ¿Eh? las páginas SN, no sé cómo es la de internet. Y sí, pero Está si no todo estuvieran las cosas ordenadas, estamos al horno. Tenés que pasar uno por uno para ver si está lo que vos querés. Al estar ordenado, puedo hacer uso de este algoritmo que es mucho más eficiente. Si yo le digo tienen que buscar algo entre 1 millón de cosas, si yo se las ordeno las cosas, van a estar mucho más agradecidos que si no está ordenado. Y si no, no la buscaremos. Y sí, hoy en día sí, pero antes era distinto. En la época de Ana y yo, alguien decía algo, el profe, todos le hacían caso. Ahora es un lío bárbaro. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, es un lío. Hay que negociar ahora. Tal cual. Es así. Bueno, Bueno, estamos, acá no sé Kevin si se entiende. dice, Sí. o sea que si vos mostrarías valores, te los mostraría todos y vos después seleccionás si lo encontraste en el medio antes o después del medio. No, todo eso lo hace la máquina, yo no Claro, tengo que buscar nada. claro. Acuérdense que el algoritmo lo ejecuta la máquina, o sea, yo no tengo que hacer nada. Yo pensé cómo trabajar. Claro. Ahora la máquina es la que va a hacer todo el proceso. El funcionamiento siempre es el mismo, salvo que el enunciado te diga que el vector viene ordenado, lo tenés que ordenar vos, ¿sí? Después haces todo esto de fijar el valor de desde, el valor de hasta, el valor del medio, el valor de pos en cero, estableces el mientras y ahí vas preguntando, ¿sí? Entonces después automáticamente se va dividiendo en función de que el valor lo encuentra en la parte de arriba del vector o en la parte de abajo del vector. Entonces, en función de eso, cambia el valor del desde o el valor del hasta y el resultado. Todos los ruidos que escuchan es que tengo el perro al lado, chicos. Esas son las ventajas de la cuarentena. Está estornudando, perdón. No pasa nada. Pero bueno, acuérdense que la burbuja, como venía prearmada, yo tenía que hacerle algunos cambios según el tamaño del vector, el nombre y toda la bola. Esto es lo mismo. La búsqueda dicotómica viene prearmada, pero no siempre voy a tener que ordenar un vector de 100 casilleros. Por ahí voy a tener que ordenar un vector de 500.000. Bueno, tendré que poner acá 500.000. O vamos a suponer, y yo no busco un código, busco un legajo. Y bueno, en vez de código buscado voy a poner legajo. Y yo no busco en el vector b corta. Mi vector se llama código de empleado. Bueno, tendré que poner código de empleado en vez de b corta. Pero después la lógica es siempre la misma. ¿Bien? Yo tengo que adaptarla a mi necesidad. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, una vez que la máquina, te sigo respondiendo lo que te iba a escribir, Kevin, una vez que la máquina encuentra la posición donde está, ¿sí? Dentro de ese vector que buscaste, ahí vos después podés mostrar las posiciones de los vectores paralelos, porque, bueno, eso ya lo vamos a ver, acá vimos lo vimos solamente para saber si lo encontró o no lo encontró, pero vos lo que te interesa es saber la posición donde está, ¿sí? Después ahí podés ver lo que hay en los vectores paralelos, eso lo vamos a ir viendo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? David, no nos Entonces, podemos extender mucho más porque viene clase de análisis de cálculo numérico. bueno. Bueno, fíjense, ahora nosotros le vamos a pasar estos ejercicios para que ustedes lo utilicen de base. Sí, ya está subido. Ok, y ahí en la cartilla de ejercicios van a tener un montón de ejercicios para cuando estén aburridos el fin de semana y todo eso se van a poder practicar. En vez de ver la serie esa que me estaban recomendando, seguro que por ahí les da por esto. Claro. O pueden ver la grabación en YouTube y pasarla una y otra vez. Sí, escucharme a mí. ¿Eh? Iba a mirar Homeland, pero bueno. Claro, no. Bueno, Sí, Homeland bueno, déjalo para la otra semana. Sí, sacrificate. Igual yo sigo insistiendo que División Miami era lo que a mí me gustaba, eso nada más, pero bueno. Esa Hay que ayornarse a lo que hay ahora. MacGyver. No. Magnum. Pero eso. Bueno, chicos, ustedes piensen que Antes de Cristo. nosotros tenemos 44 y somos muy jóvenes.
No, pero olvídense. Series eran las de antes. Bueno, Friends es lo más. Bueno, bien ahí, bien ahí. se va entendiendo más o menos, o sea, es el primer pantallazo de esto. Van a tener que hacer un montón de ejercicios para... Pero la idea es plantearle el algoritmo y que vayan entendiendo por qué se hacen ciertas cosas. Ujú. Después mucha práctica, ¿eh? Bueno, No ahora sé si tienen los preguntas o algo. dejamos a ustedes que vayan analizando, por ahí ahora lo entienden y después vuelven a no entenderlo, eso es normal. Así que, pero bueno, cualquier cosa nos escriben, hoy me escribieron por Teams, que está bueno que por ahí yo estoy a la mañana trabajando y estoy conectada, me pueden buscar y charlamos un rato, no hay problema. Bueno, Listo, chicos, quedamos así. ¿Listo? estamos. Bueno, ahora en un ratito ya está la grabación en YouTube, acuérdense que ya no se la subo más a plataformas, ya tienen el canal, ¿sí? Ok. Nos vemos. Dale. ¿Cómo es el canal, Ana? Ay, Ana. no está como Ana, chicos, yo no soy muy diestra en esto, pero está subido en la plataforma, les puse el canal. Listo. ¿Eh? Y por Teams me encuentran con el correo de la facultad, en la plataforma Teams, ustedes ahora todos, digamos, con el correo, tienen acceso a office.com, ¿sí? En office.com ustedes ponen el usuario del correo completo, por ejemplo, en mi caso, amuti@frsn.utn.edu.ar, y ahí tienen el acceso a las aplicaciones de Office. Dentro de las aplicaciones de Office está Teams, ¿sí? Yo pensé que por ahí lo usaban para alguna otra materia, pero ahí en Teams pueden buscarme, ¿sí? Y ahí Sí, lo usamos para física y otras bueno, materias. y ahí me buscan a mí, me buscan como Ana Muti, y establecen un chat, Joya. ¿eh? Si no, le preguntan quién me escribió, Matías Cámpora. Le Pero preguntan, tenemos el canal. Ah, no tenemos canal con ellos, o sí, no. no, no, pasa que son muchísimos. Cargar los 90 es un montón, más vale que nos busquen ellos a nosotros. O por ahí trabajar con los que han quedado, no sé. Sí. Bueno, vamos viendo Vamos quiénes son según las para, asistencias. para el segundo cuatrimestre por ahí armamos algo en Teams que es lindo, es re llevadero. ¿Eh? Bueno, chicos, buenísimo. Cortamos acá entonces. Nos vemos la semana que viene. Listo. Chau. Bueno, chicos, Saludos. chau, Adiós. chau. Chao, chao.